Macedonia, 357 a.C. El reino de Macedonia se consolidaba cada día como la mayor potencia militar del continente europeo. Bajo el liderazgo de Filipo II de Macedonia, se estaba empezando a formar un imperio. El rey macedonio acababa de casarse con la bella Olimpia, miembro de la familia real de Épiro. El joven rey Filipo se había consolidado en el inestable trono macedonio. La mayoría de sus predecesores habían sido asesinados durante las interminables luchas por el poder. A pesar de estar firmemente en el trono, Filipo todavía no tenía un heredero, así que no escatimó esfuerzos para concebir un hijo junto con su nueva esposa. Olimpia era una mujer con hábitos muy excéntricos para los macedonios de la época y practicante de religiones y rituales exóticos, como el culto a Dionisio. Una noche, Olimpia tiene un sueño en el que Zeus lanza uno de sus poderosos rayos en su vientre. Otra noche, Filipo ve a su esposa desnuda, enrollada e intercambiando caricias con una gran serpiente. Dicen que esta noche la reina fue visitada por el mismo Zeus, que entró en su habitación disfrazado de serpiente, sedujo a la reina y la dejó embarazada. Después de cumplir la misión de fertilizar a su esposa, Filipo decidió que era hora de expandir sus dominios y se fue a la guerra. Pasaron los meses y Filipo continuó con sus esfuerzos de guerra. El rey sitió la ciudad de Potidia. En ese día llegaron 3 mensajeros de diferentes orígenes con mensajes importantes para el rey. Viniendo de Tracia, el primer mensajero informó que el general macedonio Parmenión había obtenido una victoria decisiva sobre los ilirios. Viniendo de la ciudad de Olimpia, el segundo mensajero informó que el caballo del rey había ganado los Juegos Olímpicos. El tercer mensajero vino de Pella, capital del Imperio Macedonio, y trajo la noticia de que Olimpia había dado a luz y que el niño nacido era un varón. Al escuchar las 3 noticias, el rey se desbordó en alegría y mandó que se hiciera una gran fiesta en conmemoración. El niño había nacido en una noche de verano y el mismo día de su nacimiento, lejos de allí en Éfeso. El gran templo consagrado a la diosa Artemisa, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se quemó hasta los cimientos. La razón del incendio no se conoce con seguridad, pero se dice que el fuego consumió el templo porque la diosa Artemisa había partido hacia Pella, donde fue a ver el nacimiento del niño que dominaría todo el mundo conocido. El nombre de este niño era Alejandro. El pequeño Alejandro, hijo del rey de Macedonia, Filipo II, con la reina Olimpia de Épiro, descendía de un linaje aún más noble de lo que parecía. La familia de su padre descendía del famoso héroe mitológico Hércules, y la sangre de su madre corría por sus venas desde Aquiles, el gran héroe de la Ilíada. Se esperaba nada menos que un futuro glorioso para el niño heredero al trono de Macedonia. El comienzo de su infancia no fue muy diferente de cualquier hijo de la nobleza de su tiempo, pero nada de lo que hizo el niño escapó a la atenta mirada de la reina Olimpia. El vínculo entre madre e hijo era muy fuerte. A pesar de todo el cuidado y afecto que le daba a su hijo, Olimpia evitaba malcriarlo demasiado, para que no se convirtiera en un adulto suave y sin brío. La presencia del padre de Alejandro era escasa, considerando que el rey estaba constantemente ausente expandiendo su imperio. Poco después del nacimiento de Alejandro, Filipo fue con su ejército a una incursión militar, donde fue herido y perdió la vista en uno de sus ojos. Dijeron que esta herida era un castigo de Zeus. Castigó al rey por espiar la unión de Zeus en forma de serpiente con la reina Olimpia. Aunque ausente,
Cada vez que regresaba a casa, Filipo pasaba parte de su tiempo con su hijo y le transmitía enseñanzas que consideraba indispensables para la formación de un gran rey y general. Alejandro pasó sus días junto con los niños de la más alta nobleza macedonia, con quienes creó lazos de amistad y confianza que durarían hasta sus últimos días. Entre ellos estaba Hefestión, que se convertiría en un amigo inseparable de Alejandro. Estos niños pequeños fueron educados por Leónidas, el tutor, y sus asistentes le enseñaron artes marciales, música y poesía. Fue en esta época cuando Alejandro se enamoró de la Ilíada, con la obra de Homero que narra las aventuras de los héroes griegos durante la guerra de Troya. Durante las bromas, Alejandro siempre quiso ser el héroe Aquiles, su pariente lejano. Una copia del trabajo de Homero fue su compañera de viaje durante toda la vida. Un día, Leónidas, el tutor de Alejandro, le enseñó la importancia de honrar a los dioses y le pidió a Alejandro que encendiera un incienso en honor de los dioses. Alejandro tomó un gran puñado de incienso y en ese momento se repitió: ¿Qué crees que estás haciendo, muchacho? Esto es muy caro. Cuando hayas conquistado los reinos productores de incienso en Asia, podrás derrochar todo el incienso que quieras, pero por ahora quema solo uno. Ya adulto y después de conquistar toda Persia, Alejandro envió una gran caja de incienso a su antiguo tutor con el siguiente mensaje: Te estoy enviando esta gran caja de incienso y mirra y espero que desde este día en adelante ya no seas malo con los dioses. Después de adjuntar 2 ricos depósitos de oro a su imperio, Filipo II inició un ciclo de riqueza y prosperidad de Macedonia. Los tribunales macedonios tienen acceso a lujos nunca antes vistos en esas tierras, y esta abundante riqueza atrajo a comerciantes de varias partes del mundo antiguo. Uno de esos comerciantes era el griego Filónico. Era un famoso criador de caballos de la región de Tesalia. Esta región es famosa por sus poderosos caballos y jinetes. Filónico le ofreció a Filipo un magnífico caballo negro. Era un semental enorme. Sus poderosos músculos indicaban el tamaño de la fuerza del animal. Filipo fue un gran amante de los caballos y se interesó por ellos. El joven Alejandro también estaba allí observando el desfile magistral del corcel negro hipnotizado. Pero cuando los arneses fueron colocados en el animal comienza a mostrarse inofensivo. Uno de los caballeros más experimentados de Filipo trató de montar al animal y fue arrojado al suelo casi inmediatamente. El caballo luchó contra los hombres que trataron de domarlo y luego Filipo dice: No importa cuán imponente pueda ser este animal, si no puede ser montado no me sirve de nada. Y despidió al mercader. En ese momento intervino el joven Alejandro. No, por favor, lo quiero para mí. ¿No ves que ni siquiera los gimnastas más hábiles pudieron domarlo? Es inútil además de costar una fortuna. Padre, no puedes perder este invaluable caballo solo porque estos hombres no puedan controlarlo. Déjame intentar montarlo, y si logro domarlo, será mío. Los nobles presentes se rieron de la audacia del joven príncipe de Macedonia. Pero Filipo vio una llama brillando en los ojos de su hijo y consintió en que lo intentara. Algunos nobles intentaron en vano disuadir a Filipo de su decisión. Advirtieron del riesgo de que el único heredero del trono macedonio se rompiera el cuello en su intento. Pero tanto Filipo como Alejandro ya habían tomado sus decisiones. Alejandro se da cuenta de que la razón por la que el animal es tan intratable es porque tenía miedo de su propia sombra reflejada en el suelo. Así que el niño se acerca lentamente al animal y lo toca suavemente, girándolo hacia el sol. Así que ya no podía ver su sombra.
Cuando el animal parecía más tranquilo, todos los que lo observaban estaban en silencio, admirados por la escena. Luego, Alejandro salta sobre el caballo con un solo movimiento y sostiene las riendas firmemente, evitando que el caballo intente luchar. Poco a poco, Alejandro fue soltando las riendas y dejó que el animal empezara a caminar, y al poco tiempo galoparon a toda velocidad, para asombro de todos los presentes. Mientras corrían, Alejandro sintió que había hecho un compañero para toda la vida. Cuando regresó, Alejandro fue aplaudido por todos, que gritaron su nombre. Su orgulloso padre corrió a abrazar a su hijo, que acababa de bajar del caballo, y le dijo: Alejandro, hijo mío, debes buscar un reino que haga justicia a tu tamaño, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti. Como se prometió, Alejandro recibió el caballo negro como regalo. Cuando Alejandro notó una mancha blanca en la frente del semental que tenía forma de cabeza de toro, decidió bautizarlo con el nombre de Bucéfalo. La sociedad entre Alejandro y Bucéfalo duraría casi toda su vida. Sobre el glorioso animal, Alejandro conquistaría casi todo el mundo conocido. El rey Filipo de Macedonia siempre fue visto como un bárbaro por los griegos, y esto fue causa de gran dolor. Filipo se da cuenta de que el niño impetuoso Alejandro se está pareciendo cada vez más a sí mismo, y que sus guardianes macedonios, a pesar de sus esfuerzos, no serían capaces de educar al hijo que él anhela. Y sus obras crearían a los ojos de los griegos un bárbaro macedonio más. Por lo tanto, el rey no ahorra ningún gasto en contratar al renombrado filósofo Aristóteles para que se encargue de la educación de Alejandro. Filipo ordenó que su palacio ubicado en Miesia serviría como escuela de Aristóteles, donde se educarían Alejandro y otros hijos de la nobleza macedonia. Entre otros estudiantes estaban los amigos de Alejandro, Hefestión, Ptolomeo, Seleuco y otros. Aristóteles les enseñó lecciones de moralidad, lógica, artes, medicina y muchos otros conocimientos. Pero el gran filósofo también dio lecciones exclusivas al heredero del trono. Alejandro era a veces obstinado y resistente al estudio, lo que a menudo le molestaba, pero Aristóteles siempre logró guiarlo por el camino de la virtud a través de la convicción. ¿Por qué tengo que tomar estas clases mientras los demás pasan la tarde divirtiéndose? Todos tienen un lugar en este mundo. A diferencia de ti, no fueron hechos para guiar el curso de una nación entera. Recuerda esto: la educación tiene raíces amargas, pero sus frutos son más dulces que la miel. Aristóteles conocía el ímpetu de su alumno y le enseñó la importancia de una vida armoniosa y equilibrada. Dime, Alejandro, ¿cuál es la virtud más importante para un soldado? El valor, es claro. Muy bien, pero ¿qué pasa si un guerrero valiente abandona su educación y se va solo para enfrentarse al ejército enemigo? Ciertamente morirá, porque la valentía excesiva no hace de este acto una hazaña de valentía, sino un acto temerario, haciendo del exceso de valentía un vicio y no una virtud. Pero ¿qué será de este hombre si contiene demasiado valor y comienza a temer demasiado por su vida? Será un cobarde. Exactamente. Por lo tanto, es importante encontrar siempre el camino intermedio y encontrar así el equilibrio. Alejandro tenía una profunda admiración por Aristóteles y durante años recibió la mejor educación que un príncipe podía tener. Mientras tanto, Filipo ganó una victoria tras otra y expandió el imperio macedonio. Al enterarse de los éxitos de su padre en los campos de batalla, Alejandro dice: «Mi padre está conquistando todo lo que tiene delante. Me temo que cuando llegue mi turno no habrá nada más que conquistar». Aristóteles era consciente de la grandeza del joven que tenía en su mano,
e hizo todo lo posible para convertirlo en un hombre sabio y virtuoso. Pero Alejandro ya no era un niño. A los 16 ya era un hombre, y su padre lo llamó para que asumiera sus responsabilidades en Pela, la capital de Macedonia. Alejandro ya había alcanzado la mayoría de edad, pero aún vivía con sus amigos en el palacio de Miesa, bajo la autoridad de Aristóteles. Esto lo moldeaba a ser mucho más que un conquistador como lo fue su padre, pero también un rey filósofo. Un día se anunció la llegada del séquito de Filipo, padre de Alejandro y señor de Macedonia. Este se dirige a Alejandro y Aristóteles. Aristóteles, le agradezco todo el trabajo que ha hecho para educar a un hombre al que ningún griego tendría razón alguna para llamar bárbaro. Pero ahora ha llegado el momento de entregarlo al mundo. Mi señor, os pido un año más, aún tiene mucho que aprender. Entiendo su preocupación, pero la dureza de la vida es también un maestro que tiene lecciones valiosas que enseñar. Alejandro se fue con su padre a revisar su ejército. El joven príncipe estaba radiante. Por fin había llegado el momento de luchar junto a su padre en los campos de batalla. Alejandro, te presento a los Etairoi, los compañeros del rey. Este es el grupo de élite de la caballería macedonia. Y ahora te doy el mando del regimiento de caballería más temido del mundo. Los compañeros del rey estaban compuestos por hijos de la aristocracia y ocupaban los puestos más prestigiosos dentro del ejército macedonio. Alejandro, quiero que entiendas que nuestras falanges son como yunques y que la caballería es el martillo, que con sus poderosos ataques puede doblar cualquier fuerza enemiga. Después de recibir la orden, Alejandro es recibido por sus nuevos comandantes. Entre ellos, una gran parte de sus amigos de infancia, que también desempeñaron el papel de su guardia personal. Las tensiones entre griegos y macedonios han alcanzado sus límites. El estadista ateniense Demóstenes había movilizado a varias ciudades de los estados griegos para que se unieran contra la amenaza macedonia y su bárbaro rey. Filipo decide ir a la guerra, pero los preparativos para la guerra no ocurrirán como Alejandro esperaba. Hijo mío, no podrás acompañarme en esta campaña porque tengo una misión mayor para ti. Permanecerás como regente del trono de Macedonia durante mi ausencia. Pero padre, he esperado toda mi vida por este momento. No puedes negarme esto. Tus secretarios podrían dirigir el reino en nuestra ausencia. Entiendo tu decepción, pero es más imperativo que todo el mundo sepa que mi retaguardia está debidamente protegida por alguien de mi total confianza, ya que los conspiradores están ciertamente dispuestos a explorar cualquier apertura. Antes de partir, Filipo le dio a Alejandro el sello real. El joven príncipe gobernaba sobre Macedonia como si fuera rey en funciones y su palabra era ley. Alejandro pasó a ocuparse de los asuntos de la administración del reino de su padre y actuar como magistrado. Su madre, la reina Olimpia, trató de expandir su poder influenciando a su hijo en algunas decisiones. Esto comenzó a empañar la reputación de Alejandro, ya que se decía que el gobernante de Macedonia estaba gobernado por una mujer. Las tribus ilirias, enemigas históricas de los macedonios, se dan cuenta de que con la partida de Filipo y sus ejércitos y con un niño en el trono, había surgido el momento perfecto para atacar y debilitar a Macedonia. Pero no estaban preparados para el contraataque de Alejandro. El joven gobernante reunió a todos los soldados que no habían salido con su padre y planeó una cita para reunirse con el ejército de merodeadores. Fueron aplastados por los macedonios, y Alejandro además conquistó parte de su territorio, donde estableció una colonia y la bautizó con el nombre de Alejandrópolis. Cuando regresó a Pella, la capital del imperio macedonio, un mensajero le informó que el rey Filipo lo convocó a su campamento de campaña. La guerra contra los griegos no iba según lo planeado.
y Filipo se vio obligado a retirarse. «Estoy aquí, padre mío. He oído hablar de tu contratiempo y de que tuviste que interrumpir tu ofensiva. Hijo mío, los macedonios somos como carneros. Solo nos retiramos para golpear más fuerte. Por eso te he convocado, porque juntos daremos el golpe que acabará con estos malditos de Tebas y Atenas de una vez por todas». Alejandro finalmente estaba cumpliendo su sueño de la infancia al marchar junto a su padre en una campaña militar. El ejército macedonio partió hacia Grecia. Varias ciudades y estados griegos se unieron para impedir que el imperio macedonio expandiera su poder. Se formó una alianza improbable entre Tebas y los atenienses, que eran enemigos históricos. Demóstenes, el famoso orador y estadista ateniense, logró movilizar a parte de los griegos para que se opusieran al rey Filipo II de Macedonia, considerado un bárbaro. Junto con el general Cares, Demóstenes llevó al ejército ateniense a unirse al ejército tebano, que hace unos años habían derrotado al poderoso ejército espartano. Y así, los tebanos fueron vistos como los mejores guerreros de su tiempo. Gran parte de esta fama se debe al famoso batallón sagrado de Tebas. Este temido batallón estaba formado por 150 parejas de soldados homosexuales, elegidos entre los mejores soldados de Beocia. Lucharon codo con sus compañeros y se distinguieron por el espíritu corporal de la unidad y su inquebrantable valentía. Este batallón puso fin a la hegemonía espartana al derrotarlos en el campo de batalla de Leuctra. Los ejércitos griego y macedonio estaban cara a cara en la llanura de Queronia. Los griegos tenían aproximadamente 35.000 soldados, mientras que los macedonios tenían 32.000. Filipo II dirigió el ala derecha del ejército macedonio, que se enfrentaría al grueso del ejército ateniense, mientras Alejandro dirigía la caballería en el ala izquierda, cara a cara con el temido batallón sagrado. El intrépido Alejandro no se sintió intimidado por la arriesgada tarea que le impuso su padre. Comienza la batalla, y el ejército macedonio marcha hacia sus enemigos. El comienzo de la batalla es sangriento, pero las falanges macedonias, aunque en menor número, son capaces de contener al principio el ímpetu de las falanges griegas. Mientras tanto, Alejandro se dispuso a atacar, liderando la caballería contra la caballería griega. En el ala derecha, las fuerzas de Filipo comienzan a dar paso a los enemigos, quienes, sintiendo el sabor de la victoria, se van impetuosamente al ataque. Mientras tanto, el batallón sagrado tomó las vidas de aquellos que trataron de oponerse a ellos. Alejandro derrota a la caballería enemiga, y ahora la brillante estrategia de Filipo puede ponerse en práctica. De hecho, la retirada de sus hombres no había sido un signo de debilidad, sino una estrategia para dividir la línea enemiga. Y aprovechando esta brecha, la caballería macedonia maniobró y atacó a las fuerzas atenienses por detrás. En el flanco izquierdo, Alejandro prepara el ataque contra el batallón sagrado. Estas son las lanzas en el suelo y se preparan para la carga. Pero Alejandro y sus compañeros simularon un ataque directo y solo lanzaron sus dardos. Los tebanos se defendieron con sus escudos, pero ahora la mayoría de los escudos eran inutilizables debido a los dardos, así que los tebanos tuvieron que luchar sin protección. La caballería de Alejandro empujó a Tebas directamente contra la muralla de lanza de los falangistas macedonios. La batalla fue ganada tanto a tebanos como a atenienses que huyeron para salvar sus vidas, excepto el famoso batallón sagrado, que luchó heroicamente hasta la caída del último hombre. 2.000 soldados griegos fueron asesinados, incluyendo todos los soldados del batallón sagrado, y más de 4.000 fueron capturados y vendidos como esclavos.
La victoria de Filipo fue decisiva. Tanto la ciudad de Atenas como la ciudad de Tebas están de rodillas ante el poder del ejército macedonio. Tras derrotar al legendario batallón, Alejandro fue recibido por los soldados como el héroe de la batalla de Queronea. Filipo II y su hijo Alejandro habían impuesto una dura derrota militar a los atenienses y tebanos en la batalla de Queronea. Borracho después de las fiestas de la victoria, el rey Filipo bailó literalmente sobre los cadáveres de los griegos que perecieron en el campo de batalla. Alejandro vio esa escena grotesca y reprendió a su padre: «Filipo el bárbaro, así que me parece que no todas las críticas de tus oponentes atenienses están desprovistas de verdad. No importa lo que haga, nunca dejaré de ser visto como un bárbaro por estos griegos. Pero tú, hijo mío, no lo sabes. Aristóteles realmente se las arregló para moldearte como un verdadero hijo de Elas. Así que irás como mi emisario a negociar la rendición de Atenas». Después de la batalla de Queronea, la ciudad de Atenas estaba prácticamente indefensa y temía lo que vendría. Alejandro entró en la ciudad con su séquito y fue recibido con toda hospitalidad. Allí visitó la famosa academia donde su tutor, Aristóteles, estudió con el famoso filósofo Platón. También visitó el teatro Dionisio, donde se escenificaron las tragedias griegas más célebres. Y, por supuesto, se sorprendió al visitar la famosa Acrópolis y el templo en honor de la diosa que le dio el nombre a la ciudad. Después de la gira por Atenas, el joven príncipe se dirigió a la asamblea y presentó los términos de la paz. «Mi padre, el rey Filipo II de Macedonia, en un gesto magnánimo les ofrece la paz. Los soldados tomados prisioneros serán devueltos a sus esposas. Las propiedades y los ciudadanos de Atenas serán respetados, y ninguna guarnición macedonia permanecerá en su territorio. La autonomía de Atenas será preservada. Su única condición es que Atenas se convierta en aliada de los macedonios». Los atenienses se sorprendieron al encontrar tales términos benévolos en vista de su posición de debilidad y aceptaron los términos del Tratado del Pacto. Filipo sabía de la importancia estratégica de la marina ateniense para sus planes y por lo tanto salvó a la ciudad que siempre se le opuso ferozmente. Después de tal demostración de fuerza, el rey de los macedonios convocó a todas las ciudades griegas a una asamblea en Corinto. Asistieron representantes de todas las ciudades, excepto los espartanos. Allí, Filipo, desde lo alto de todo su poder, ofrece condiciones para que los griegos vivan en paz, en una gran alianza de defensa mutua liderada por Macedonia. Filipo propone una gran coalición entre las ciudades griegas para llevar la guerra al territorio de los enemigos históricos de los griegos, el Imperio Persa. El deseo de venganza contra los persas estaba presente en los corazones de generaciones de griegos que esperaban desde hacía tiempo la oportunidad de devolver todo el mal causado por los persas durante las guerras médicas. Y así, Filipo recibió el título de hegemón. Ahora, el rey de Macedonia se preparaba para realizar una hazaña tan grande como la que se narra en la obra de la Ilíada de Homero. En la ciudad de Corinto, Filipo II de Macedonia había sido nombrado líder de la Alianza Panhelénica, que era una liga entre las ciudades estatales griegas, que tenía como uno de sus objetivos llevar la guerra a sus enemigos persas. Filipo se fue a Macedonia para
comenzar los preparativos de su ambiciosa campaña militar. Su hijo Alejandro, que estaba encantado con toda la riqueza de la cultura helénica, permaneció en Grecia durante un tiempo. El joven príncipe macedonio, que había sido educado por el famoso filósofo Aristóteles, se enteró de que el famoso pensador Diógenes de Sinope vivía en esa ciudad. De niño, a Alejandro le fascinaban las historias que Aristóteles contaba sobre Diógenes, el cínico. El pensador excéntrico llevaba una vida de austeridad total y desprendimiento de los bienes materiales. Vivía en la calle y dormía en un barril. Dijeron que también tenía una calabaza que usaba para beber agua. Pero cuando vio a un niño usando sus manos como cuya, se dio cuenta de que incluso eso era innecesario. Para Diógenes, el hombre comenzó a vivir artificialmente, y eso lo mantuvo alejado de la verdadera felicidad. Pasó sus días con una lámpara, buscando a un hombre honesto, sin encontrar uno que él pensara que era honesto. Llegó un momento en que Diógenes comenzó a hacer sus necesidades en público. Cuando fue reprendido, dijo que no había razón para avergonzarse de algo que es esencialmente natural para cada ser humano. Y es por eso que recibió el apodo de cínico, una palabra que proviene de la palabra griega kinon, que significa perro, porque el filósofo vivía como un perro. Alejandro, sabiendo que Diógenes estaba cerca, pidió que lo llevaran a su presencia. En el camino, uno de sus hombres le dijo a Alejandro: «Señor, este hombre está loco». Cuando el ejército de Filipo se acercó a la ciudad, antes de que los griegos se rindieran, toda la población corrió para ayudar a fortalecer las murallas de la ciudad. Al ver a Diógenes y al legendario Sísifo, comenzó a rodar su barril hasta la cima de una colina, y cuando llegó a la cima, dejó que el barril retrocediera y volvió a empezar de nuevo. Cuando se le preguntó por qué estaba haciendo esto, respondió que le daba vergüenza ver a todo el mundo corriendo por ahí, y decidió que debía hacer algo al respecto. Alejandro encuentra a Diógenes, recostado, satisfecho de bañarse en el sol. El príncipe macedonio se paró frente a él y le dijo: «Soy Alejandro, heredero de Macedonia y héroe de la batalla de Queronea. Sabio Diógenes, pídeme lo que quieras, y si está a mi alcance, estaré encantado de dártelo». «Qué buen porte tienes, Alejandro. Pareces Apolo encarnado. Así como el dios solar, ¿puedes darme luz solar?». «Lo siento, pero no puedo darte eso». «Entonces, quítate de mi camino, pues haces sombra». Alejandro se fue pensativo, y todo su séquito nunca se cansó de reírse de la situación. Alejandro mira hacia atrás y contempla la satisfacción del anciano sabio que se baña al sol. Uno de los amigos de Alejandro le dijo: «Este Diógenes no está bien de la cabeza, ¿verdad?». Y Alejandro respondió: «Si yo no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes». Alejandro todavía estaba en Grecia cuando recibió una carta de su madre, la reina Olimpia de Macedonia. El contenido de la carta era preocupante. El rey Filipo II se había divorciado de la reina Olimpia. Nunca fue bien considerada por la nobleza macedonia, ya que era extranjera y practicante de rituales religiosos que los macedonios consideraban obscenos. Filipo tomará como esposa a su joven amante Cleopatra, que sería una esposa con el pedigrí de las más nobles familias macedonias. Este matrimonio vincularía a la familia real con todas las principales familias macedonias en una sólida alianza política. Un hijo de tal unión sería un gran activo político para Filipo, pero una gran amenaza para la posición de Alejandro como heredero.
Al regresar a Macedonia, Alejandro se entera de que Cleopatra está embarazada y que ya se están haciendo los preparativos para el nuevo matrimonio real. Olimpia llenó los oídos de su hijo con historias sobre cómo todos conspiraban para usurpar su futuro trono. A pesar de ciertas exageraciones, mucho de lo que dijo era cierto. Llega el día de la boda real. Para no desacreditar a su hijo, Filipo invita a Alejandro y a su madre a la boda. La fiesta fue regada con mucho alcohol y la mayoría de los invitados estaban borrachos. Se anuncia el momento del brindis por los novios. Atalo, que fue la desafección de Alejandro, pero también un fiel amigo y general de Filipo, levanta su taza y mira al príncipe. Dice: «Que los dioses bendigan esta unión y que genere un heredero legítimo al trono macedonio». Tomado con ira, Alejandro lanza su cáliz al general y se habría ido a pelear si no hubiera sido retenido. Pero aparentemente los ataques de furia eran familiares. Filipo, indignado por el comportamiento de su hijo, desenvainó su espada y avanzó contra su hijo. Sin embargo, estaba tan borracho que tropezó con uno de los sillones y terminó en el suelo. Alejandro, señalando con el dedo a su padre, dijo: «¿Así que este es el hombre que va a cruzar de Europa a Asia? No puede ni cruzar de un sofá a otro». Si no se hubieran contenido ambos, podría haber ocurrido una gran tragedia esa noche. A la mañana siguiente, el rey exigió que trajeran a su hijo a su presencia. Sin embargo, Alejandro y Olimpia ya habían partido hacia el reino de Épiro, donde su tío, cuyo nombre materno era también Alejandro, les concedió asilo a sus parientes. Alejandro había estado exiliado en Épiro durante meses, cuando se anunció la llegada de un mensajero de Macedonia. Esto anuncia que debido al nacimiento de Carano, el nuevo príncipe de Macedonia, el rey Filipo decreta la amnistía para todos los desterrados y exiliados, y así Alejandro puede regresar a la corte macedonia sin temor a represalias. Filipo conocía los riesgos de irse a Asia con un bebé como heredero al trono, y por lo tanto, el regreso de Alejandro era indispensable para la seguridad de sus planes. En otro movimiento diplomático, Filipo decide casar a su hija con su cuñado, el rey Alejandro de Épiro. Con esta alianza, su posición en Europa se vería fortalecida, y además, el banquete de boda sería un excelente pretexto para una gran celebración antes de su partida a Asia. Alejandro regresó a la corte y al principio parecía que todo estaba arreglado entre él y su padre. Pero su madre, la reina Olimpia, no dejó de envenenar la mente de su hijo contra su padre y sus rivales en la corte. Incluso sugirió acciones que se considerarían traiciones reales a los dioses y a los hombres. Filipo acababa de regresar del oráculo de Delfos y allí recibió el siguiente mensaje: «El toro está listo para el sacrificio. El final está cerca y el sacrificador está presente». Filipo interpretó el mensaje de una manera positiva. El imperio persa estaba atravesando una guerra civil y por lo tanto era vulnerable y asumiría el papel de sacrificador y derribaría el poderoso imperio. Llega el día de la gran fiesta de bodas, con la presencia de dignatarios de toda Grecia para rendir homenaje a Filipo. Alejandro y los guardias del rey hicieron la seguridad del rey, pero despidió a todos los guardaespaldas y decidió hacer una entrada triunfal. Alejandro insiste en permanecer al lado de su padre, y su padre le dice: «Sé que deseas entrar a mi lado, como mi legítimo heredero. Tal demostración no es necesaria. ¿Por qué piensas que invertiría tanto en ti si no fuera por convertirte en futuro rey?
Pero ahora, déjame en paz, este es mi momento. Alejandro se alejó y vio a su padre entrar en el túnel que lo llevaría al gran teatro donde lo esperaban todos sus invitados. Al salir del otro lado, Filipo fue aplaudido por la multitud y en ese momento se sintió como un verdadero dios entre los hombres. Sin embargo, uno de sus guardaespaldas saca una daga y la clava profundamente en el flanco del rey. El asesino partió huyendo, pero fue capturado y asesinado por la Guardia Real. Alejandro corrió cerca de su padre. Este, en sus últimos suspiros, contemplaba a su hijo mirándolo desde arriba, y antes de irse, estaba seguro de que ese poderoso joven, que parecía más bien un dios, realizaría acciones con las que él mismo nunca soñaría. Mientras todos seguían perplejos, Hefestión y Ptolomeo gritaron, leales amigos de Alejandro: ¡Salve, Alejandro! ¡Larga vida al rey! ¡Alejandro, rey de los macedonios! Las ramas de roble que adornaban la cabeza del rey muerto fueron colocadas sobre su cabeza. Y así comenzó el reinado del joven que un día sería conocido como Alejandro Magno.